¿Qué tal? Hoy vamos a meternos con un tema que a más de uno le ha dado dolores de cabeza. ¿Cómo arreglar esa rueda de la bici que ya se anda tambaleando? Y lo mejor, vamos a hacerlo en casa, sin tener que comprar herramientas carísimas o ir a un taller. Van a ver que es totalmente posible. Seguro les ha pasado. Le dan vuelta a la rueda y ven ese bamboleo, ¿no? Ese que parece que la llanta tiene vida propia. Bueno, esa es la señal. Pero calma, antes de correr al taller, la buena noticia es que muchos de estos problemitas se pueden solucionar con algo de paciencia y, claro, con la técnica correcta. Bueno, ahora sí, entrémosle de lleno al asunto. Que una rueda no esté bien centrada no es nada más un detalle que se ve feo. Es algo que de verdad afecta cómo funciona la bici, y más importante, la seguridad. A ver, el punto más importante es este. Una rueda chueca es una rueda débil. Se puede doblar todavía más o, en el peor de los casos, hasta romperse, cuando menos se lo esperan. Y no solo eso, los frenos, por ejemplo, ya no agarran parejo porque la superficie no es constante, y eso, pues, es un peligro. Ojo, si el bamboleo es chiquito, menos de 1 centímetro, y no fue por un banquetazo que abolló el ring, estamos del otro lado. Esos son justo los ajustes que se pueden hacer en casa sin mayor problema con el método que vamos a ver. Pasemos ahora a entender por qué pasa esto. La física que hay detrás es mucho más sencilla de lo que sueña, de verdad. Toda la magia de una rueda fuerte y derechita está en el equilibrio. Imaginen una telaraña, pero una que esté perfectamente tensa por todos lados, pues así mérito funciona una rueda. Cada rayo jala el ring hacia el centro, y cuando todos jalan con una fuerza parejita, la rueda se queda recta y súper resistente. El problema, claro, empieza cuando esa tensión se pierde. Y aquí está la clave de todo. Es un juego de estira y afloja. Si el ring se nos fue para la izquierda, pues, ¿qué hay que hacer? Jalarlo de regreso a la derecha. Y eso se logra apretando los rayos de ese lado, del lado derecho. O al revés, si aflojamos los rayos del lado izquierdo, es como si los soltaran un poquito y dejan que se mueva. Ahora, hablemos de lo que se necesita. Y esta es la mejor parte, porque la lista de herramientas es súper corta y nada del otro mundo. Aquí no hace falta tener un centrador profesional de miles de pesos. Así como lo ven, la lista es mínima. Primero, la estrella del show, una llave para rayos. Eso sí, hay que asegurarse de que sea la medida exacta para las cabecillas. Luego, nuestro truco casero, unos simples cinchos de plástico. Y por último, unas tijeras para cortar los cinchos. ¿Y el centrador? La misma bici nos va a servir de base. Eso es todo. Esta es la genialidad del método casero. Simplemente se voltea la bicicleta y listo. El cuadro se convierte en nuestro propio centrador improvisado. Es estable, es preciso y, lo mejor, pues ya lo tenemos en casa. Muy bien, ya sabemos el por qué y con qué herramientas. Ahora sí, vamos a la acción. Vamos a ver pasito a pasito cómo dejar esa rueda girando derechita otra vez. Este es, digamos, el resumen de toda la operación. Vamos a explicar cada uno de estos puntos para que quede súper claro. Es un método muy lógico, solo hay que seguir los pasos y repetir. Ok, primer paso. Se toma un cincho y se amarra al cuadro o a la horquilla justo a la altura del ring. Luego se corta la punta para que quede rozando a 1 o 2 milímetros de la pista de frenado. Esa puntita del cincho va a ser nuestro indicador de precisión. Ahora, con la guía en su lugar, se empieza a girar la rueda despacito. Y ahí se va a ver clarito en qué parte el ring se acerca y roza el cincho. Esa es la zona del problema. Con un plumón o un pedazo de cinta, se marca dónde empieza y dónde termina esa sección chueca. Y aquí viene la fórmula secreta. Si la rueda roza el cincho, es que se está desviando hacia ese lado. Entonces, justo en medio de la zona que marcamos, aflojamos un poquito los rayos de ese lado. Con un cuartito de vuelta es suficiente para empezar. Y para compensar, apretamos el rayo que está justo del lado contrario, a lo mejor media vuelta. Aflojamos de un lado, apretamos del otro. Y esto es súper importante, hay que ir con mucha calma. Es un trabajo de artesano, no de fuerza bruta. Es mucho mejor hacer ajustes chiquitos, darle una vuelta a la rueda para ver cómo cambió y repetir. Si le damos de más, podemos dejarla peor. Paciencia y observación son las claves. Ok, una vez que la rueda ya no se bambolea para los lados, hay un último paso, como un toque de calidad, para asegurarnos de que no solo esté recta, sino también bien fuerte. Esta analogía es buenísima. Se trata de pulsar los rayos con el dedo, como si fueran cuerdas de guitarra. Deberían hacer un ruidito, un tono. Ojo, no todos van a sonar igual porque a veces los de un lado son más cortos y suenan más agudos, pero lo importante es que todos los rayos del mismo lado suenen muy parecido entre sí. Es que una tensión parejita es lo que le da a la rueda esa fuerza increíble que tiene. Si unos rayos están súper flojos y otros muy apretados, la rueda es frágil, aunque se vea derecha. Este chequeo del sonido nos ayuda a encontrar ese equilibrio perfecto.
Y bueno, además de los bamboleos a los lados, a veces las ruedas tienen como saltos para arriba y para abajo. El principio para arreglarlo es parecido, pero hoy nos enfocamos en el centrado lateral, que es el problema más común y el que más fácil se puede arreglar en casa. La verdad, esto de centrar una rueda puede sonar muy intimidante al principio, pero como acabamos de ver, todo se basa en un principio bastante simple y en usar herramientas básicas. Con un poquito de paciencia y buen ojo, es una de las habilidades más gratificantes que alguien puede aprender para darle mantenimiento a su bici. Y es que, ¿a poco no se siente genial tener ese control sobre la propia máquina?